Yo soy Beatriz Catani y trabajo desde hace ya bastante tiempo en teatro, en un comienzo como actriz y en este momento relacionada más con la dirección, la dramaturgia y dando clases también, organizando talleres en actuación y en dramaturgia. Eso es básicamente la actividad en este momento. La dramaturgia es un término muy amplio y que sería necesario tal vez precisar un poco, pero todos lo usamos a veces, digamos, en este sentido más amplio. Yo, por un lado, defiendo, por supuesto, la idea de que la dramaturgia es parte de la literatura en el sentido de decir que creo también en la literatura dramática y que la dramaturgia no necesita, o sea, como escrito, no necesitaría tampoco, no es necesario para que se complete una representación, sino que uno podría, leyéndola, tener acceso a una obra completa, como uno lee una novela, o sea, no creo que salvo que así expresamente sea la intención de quien lo escribe, funcione solamente como un guión para una apuesta. Creo que la dramaturgia puede ser una literatura como cualquier otro género acabada en sí mismo. Ahora, por otro lado, cuando uno refiere al término dramaturgia desde el lugar de la escena, la dramaturgia no necesariamente depende tampoco de un texto escrito o no esencialmente o no es dependiente de eso, sino que puede tener cierta autonomía. Digamos que yo últimamente he estado haciendo precisamente talleres de dramaturgia, siendo una dramaturgia más de las cosas, a partir más de la realidad y aproximarnos después a la escritura y a la representación a partir de esa indagación en lo real y no a partir de un texto, sino a partir de personas, a partir de cosas. Incluso también creo que hay una dramaturgia que puede apoyarse en otras obras, digamos, en mi caso he investigado bastante en propuestas de la cinematografía, pero también podría ser de propuestas del arte visual. Es decir, que bueno, que existe una dramaturgia ligada a la representación y no ligada a la literatura, como así también creo que el escrito dramatúrgico en sí mismo tiene la completud como para no necesitar la representación. Yo creo que empecé haciendo más una dramaturgia del actor, digamos que yo creo que toda la relación mía y el conocimiento mío sobre el teatro comienza desde un lugar muy práctico y desde el centro tal vez del teatro que para mí en cierta forma, no porque es el actor, no porque desconozca otras propuestas que pueden ir por otros lados, pero desde mi teatro, desde mi concepción, el centro hasta el momento al menos ha sido siempre el actor y el cuerpo del actor. Y entonces a partir, digamos, de la actuación, hoy hablábamos del trabajo del chiflete, el chiflete era más que nada eso, dramaturgia del actor. Nosotros partíamos de algunas premisas, ensayábamos y volvíamos al trabajo de mesa y recopilábamos un poco lo que habíamos hecho, pero digamos que el patrón dominante, lo que nos llevaba, lo que nos organizaba, era el vínculo que se establecía entre nosotros tres haciendo. Y eso fue como una impronta fuerte. De hecho, también después cuando trabajamos con Veronese, si bien Veronese era quien tomaba estos textos y los organizaba, también nos llevó mucho tiempo el trabajo en el líquido táctil, porque no es que partimos de un texto y ensayamos eso, sino que partíamos de situaciones y se fueron como organizando en paralelo. A veces dependían de la escena, a veces eran propuestas que traía Daniel, se fueron organizando como en paralelo hasta que se juntaron. Pero bueno, de alguna manera, y después cuando yo empecé también a trabajar, a unir un poco algunas escrituras que había hecho con el trabajo de teatro, también tenían que ver con escrituras muy pensadas para ser representadas. Digamos que en el momento que las que estaba escribiendo, imaginaba ya cómo iba a ser la situación del escenario. Me resultaba muy difícil escribir por fuera del escenario, ¿no? Y así fue como, bueno, nada, la mayoría de las obras en las que trabajé tenían que ver con una dramaturgia muy ligada a lo que, digamos, a una escritura previa muchas veces, pero ligada, digamos, al ensayo y pensadas muy desde la actuación. Hubo tal vez
estoy pensando, pero hubo tal vez como una, no sé si un alejamiento, pero tal vez una, sí, seguramente alguna fuga de eso, cuando a raíz de toda la crisis del año 2001 y todas estas ideas que daban vuelta un poco en general en el campo del teatro en relación a la representación, sumado a que yo había estado en ese momento haciendo algunos viajes en festivales al exterior y había tenido posibilidad de contactarme con la propuesta de Stefan Kaji, que además Stefan Kaji es alemán pero habla bien castellano, con lo cual digamos, podía tener, me lo encontré en 2 o 3 festivales y además de ver sus trabajos podía hablar con él y él hacía como una búsqueda tan distinta y tan poco dependiente de la representación y demás, que realmente tuve como necesidad de probar una dramaturgia basada en otras cuestiones, tal vez a empezar a indagar algo de esto en relación a una dramaturgia ligada a la realidad, ligada a la búsqueda de alguna consigna que conecte directamente con personas y llevar a cabo, digamos, una experiencia con esas personas y que la representación sea un poco la exhibición de esa experiencia. Y en ese sentido la dramaturgia estuvo más condicionada por lo real, como en los 8 de julio, y en algunos talleres que hice en Córdoba, bueno, algunos que hice acá en La Plata sobre edificios, una distinta gente que vivía en un edificio, que estuve haciendo también una propuesta en ese sentido en España en este año, también trabajando con gente en un edificio del Lavapiés. Y después, bueno, en este momento hay como una, bueno, tal vez Los Muertos tenga algo también que ver con esta propuesta. Y después estaba pensando ahora, ¿no?, en esto que estoy trabajando 2 propuestas ahora. Una que en parte tendría que ver con algo del inicio, en el sentido de volver a trabajar muy desde los cuerpos de los actores, pero donde la dramaturgia no está tan organizada en función de una historia, sino más bien como de situaciones de actuación, del trabajo que se va dando con los actores en los ensayos. Y por otro lado estoy ensayando con otro texto donde la dramaturgia está muy basada en lo sonoro, o sea, como desplazado un poco de la búsqueda de los cuerpos a la búsqueda, en principio, del decir, de las formas posibles del decir, ¿no? Esto creo que quedó un poco también del trabajo que hice con ópera. Estuve dirigiendo una ópera barroca y me llamó mucho la atención toda la variedad, del abanico que hay desde el canto a la palabra hablada, ¿no? Sobre todo en el barroco, que tienen esa instancia del recitativo, que es como una palabra con mucha forma, ¿no?, con la misma forma que puede existir en el canto, alturas de sonidos, ritmos, métricas, diferentes timbres, más agudos, más graves, pero sin la melodía, ¿no? Entonces es como ese trabajo de ese intermedio entre la palabra cotidiana sea pero con forma, ¿no?, como darle forma a esa palabra. Eso me interesó bastante y entonces estoy trabajando en ese sentido. Así que, bueno, de alguna manera es como que se amplía desde dónde se produce, desde cómo pensar la dramaturgia. De alguna manera es cierto que trabajando en el estudio de Barthes uno piensa, aún actuando, es como que piensa en su proyecto y lo piensa también desde el lugar de la dirección, ¿no? Entonces uno se tiene que hacer cargo de otras cosas y no solamente de ir y actuar un determinado texto. Y ahí ya digamos que la separación entre un lado y el otro se empieza a hacer como mucho más delgada, ¿no?, mucho más imprecisa.
De cualquier manera, yo creo que y me dieron como ganas de probar materiales míos desde el lugar de la dirección por este lugar de intercambio. De hecho, nosotros en el Chiflete un poco dirigíamos, escribíamos, actuábamos, ¿no? Un poco todos los roles. Creo que también eso es como una señal, una impronta del teatro argentino de este momento, que los directores a veces actúan, escriben. Pero el desplazamiento en sí, no sé si consciente, pero más elegido, tiene que ver con que ya no me causa tanto placer la actuación. Es decir, la actuación para mí es un lugar de mucho peso. Me gusta, me atrae mucho, pero me exige demasiado y muchas veces ya no lo puedo sostener. Es muy curioso lo que me ha pasado, o sea, cuando yo estaba terminando ya las últimas funciones del Chiflete, empecé a tener signos físicos de que no podía hacer una función más. Yo terminaba en una mesa así para atrás y que no me pasó nada durante, no sé, como 2 años que le hicimos, y en las últimas funciones ya tenía un vértigo, una especie de mareo que si tenían 2 segundos más tirando la pelotita de ping-pong arriba mío y me desmayaba, sufría mucho. Y con el líquido táctil en las últimas funciones las tuve que hacer con vasos de agua por todas partes, pastillitas sublinguales porque me quedaba sin saliva. O sea, es algo espantoso, de un sufrimiento enorme que ya llega a algo así como físico, que no lo puedo sostener. Entonces, en la repetición se me hace como intolerable. Pues soy una persona muy obsesiva y en los días de función ya estoy chequeando si voy a poder llorar, gritar, cómo era esto. Vivo así como muy metida en eso, ¿no? Entonces no es solamente ir y hacer la función, sino que lo que me exige es tanto que en algún momento el cuerpo ya no se pone mal con eso, no lo acepta, sobre todo con las repeticiones. Así que ahora me dan ganas de actuar, pero si yo sé que sería un proceso de muy pocas funciones, como lo dicen las presidentas, y actué preparando funciones, cosas así. Y ahí me gustaría, pero la verdad que si tengo que pensar en un proceso más largo es tan desgastante que no podría hacer otra cosa y por eso es como que me fui corriendo y la dirección, además yo soy una persona, digamos, que prefiero no estar como en el lugar de adelante, ¿no? Realmente eso es cierto, prefiero escribir o dirigir y que soy más cobarde, digamos, usar como otros cuerpos. Yo tengo bastante dualidad con esto de La Plata, Buenos Aires. Me ha costado bastante y ha sido una cosa que nunca decidí claramente. Es como una decisión que es más allá de mí, digamos. No puedo tomar una decisión en relación a vivir en Buenos Aires fundamentalmente por una situación afectiva, ¿no? Nunca mi hijo ha querido ir allá, he vivido siempre con él. Ahora él es más grande, pero también sigue viviendo conmigo y para mí igual es el más chico. Tengo mis relaciones acá y me cuesta cambiar, me cuesta como tomar la decisión de decir, bueno, empiezo a vivir allá. Durante bastante tiempo me parecía una situación casi ideal el hecho de poder tener mi tranquilidad acá, tranquilidad en el sentido que a mí tampoco me termina de convencer el ritmo de vida de Buenos Aires, ¿no? No es que esto tampoco es el campo, pero digamos es como bastante más tranquilo y tiene otro ritmo. Yo te digo, está lejos mi teatro, pero está a 10 cuadras y más o menos a 10 cuadras está todo, ¿no? O sea que estás en 5 minutos en cualquier lugar. En Buenos Aires los traslados son distintos, bueno, yo soy un poco cómoda y todo eso me costaría un poco asumirlo. Entonces me parecía que yo podía trabajar acá con mis tiempos, con tranquilidad y demás, y podía moverme también en Buenos Aires. Últimamente me resulta un poco más, no es incómoda la palabra, es como que pago un precio más alto por estar en La Plata. Creo que estando en Buenos Aires funcionan muchas cosas. Por ejemplo, esto que te digo de los reemplazos. Para mí trabajar con actores de acá es muy difícil porque prácticamente son actores que yo voy formando en el proceso o que han trabajado conmigo, pero no hay una
cantidad de actores que puedan absorber o sea, este tipo de lenguajes, ¿no? Ese tipo de producciones, como hay la disponibilidad que hay en Buenos Aires. Entonces tener un reemplazo o dos reemplazos en una obra me lleva muchísimo tiempo para poder resolverlo. Y me doy cuenta que la gente cuando produce en Buenos Aires tiene las obras en función y por ahí tiene que hacer un reemplazo y tiene a disposición un actor que puede hacerlo con la misma solvencia, capacidad y talento y cabeza, digamos, para pensarlo que otro. Entonces eso es una de las cosas que más me está repercutiendo mal de trabajar acá y que estoy pensando y que he pagado bastante caro, sobre todo con este proceso que si bien yo tenía un grupo, se me ha ido, como he tenido problemas, algunos personales, y bueno, se ha ido gente y me ha costado un esfuerzo muy grande volver a armarlo. Eso es desgastante porque ya uno en el reemplazo ya sabe lo que quiere y sin embargo si la otra persona no entra y lo puede estar rápidamente en contacto con ese material hay que hacer como un trabajo de taller y de formación. Eso es uno de los puntos en los cuales me agota un poco el trabajo en La Plata. Y claro que en algunos momentos he trabajado con actores de Buenos Aires también, pero tiene el problema que si no tenés una producción que lo sustente es difícil para todos el tema del viaje permanente, ¿no? Y por otro lado, lo que me gusta de eso es que los actores que por ahí yo trabajo acá no son como los más conocidos en Buenos Aires, son como actores que de repente aparecen unidos como a esa propuesta y eso puede estar bueno, pero me resulta costoso. Y, y no mucho más que eso, lo de ser referente en Buenos Aires no sé tampoco si es tan así o no, creo que he tenido una producción que en parte se ha mostrado en Buenos Aires, no toda, y que la que se ha mostrado ha tenido una repercusión favorable. Igual yo creo, no estoy muy segura de esto, pero creo que tampoco hay un conocimiento muy grande mío en el medio o en Buenos Aires, que hay obras, como me pasó con Ojos, que se han mostrado en muchísimos festivales internacionales y por las cuales tengo un cierto conocimiento, o sea, hay como una referencia mía a veces en algunos medios por trabajar en estos festivales que son festivales importantes de afuera, que creo que es mucho más de lo que existe a veces ha existido acá, porque he tenido como el problema de que no se ha mostrado bien esa obra acá, se ha mostrado durante muy poco tiempo, con cuerpos que no estaba mal el espacio elegido, también creo que la ha visto muy poca gente en Buenos Aires. Esta otra obra que te comentaba Félix María no se hizo directamente en Buenos Aires, la hice en La Plata y se hizo en el Mercosur y tuvo ahí muy buena acogida, pues es una obra muy divertida y muy diferente en el sentido que el público sigue a la pareja y está como en locaciones, está en un bar y entonces hay toda la gente que está en el bar de alguna manera participa, es como una situación más real y en otros momentos está en una peña que está toda como ficcionalizada y entonces es como entrar en una escena de ficción, pero con esa duda de si es ficción o no, en un cine, en un hotel alojamiento, en un micro, digamos, como es una obra bastante entretenida para el público y de una producción complicada. Y no sé, o la ópera, que tampoco la pude mostrar en Buenos Aires, que se mostró mucho afuera. Entonces creo que tengo una producción que no es del todo conocida en Buenos Aires. Lo que sí, bueno, como alguna gente o algunos medios o eso me conoce aún teniendo esto que parece como, no sé, este aferramiento por vivir acá, que por el momento digo, me resulta como difícil romperlo, pero que lo estoy pensando. Se ha complejizado un poco el campo de mi poética. Yo creo que siempre tuve preocupaciones en relación a lo real y la ficción, ¿no? Porque, digo, qué sé yo, por algo hacían pis las chicas en cuerpos, o en Ojos se trabajaba tanto sobre el cuerpo con las naranjas, con elementos reales, sobre entre las piernas de la actriz en algún momento, o los jugos por la cara. Digo, siempre me interesaba
contrastar o encontrar en la ficción momentos que parecieran de una realidad incontrastable, digamos, que eso era parte de la realidad, del cuerpo real del actor, de la materialidad de los objetos, y que no había allí ninguna idea de construcción escenográfica. De hecho, también, por eso te decía que trabajo en este teatro, que no hay casi escenografía, los espacios son los espacios reales. Entonces, siempre como que había esa idea tempranamente en relación a cómo aparece lo real en la ficción y cómo se pueden mezclar esos dos planos. Lo que pasó después, en el 2001, es como una aversión hacia la representación, ¿no? De lo cual tampoco en este momento sigo en una idea tan radicalizada. Pero creo que me molestaba todo hecho que pudiera tener un cariz representativo. Entonces, sobre todo en los 8 de julio, apostamos allí con Mariano a una idea de presentar. No había nada que represente a nadie, porque aún el actor, que era lo más teatral, no estaba representando a ningún personaje, sino que soy Alfredo Martín, tengo tantos años, soy esto, aquello y lo otro, y me pidieron que haga tal cosa, ¿no? Entonces era un actor, pero que estaba en sus aspectos más biográficos y más personales presente en el teatro. Lo mismo que los demás, que ni siquiera tenían una relación con el teatro y que se presentaban como lo que eran. Entonces, allí no había una instancia posible de representación. Después, con los 8 de julio, ya como en el 2004, ya había pasado como bastante tiempo de esto, y para mí ya la idea no era tampoco estar en contra, ¿sí?, de la representación como el mal, como pasaba o como me pasó en un principio, donde no aceptaba mucho la idea de los actores. Que en verdad me parecía, yo tenía experiencias de ver obras, pero obras que me gustaban, o mis obras, no lo digo de un sentido peyorativo o crítico, y sentía que no puede ser, que los actores estaban todos locos, porque la convención de pasar por otros que no eran me resultaba totalmente fastidiosa e imposible de aceptar, ¿no? Ahora, después te das cuenta que también hay algo del límite del teatro, y que en todo caso uno está bueno problematizar, ponerlo en evidencia, trabajar sobre eso, que es como trabajar en los resquicios que te puede dar el teatro, pero que tampoco la cuestión es siempre estar hablando, o por lo menos para mí, ¿no? La salida de toda esta conflictividad con el tema no es que siempre haya que estar hablando de cuestiones personales. También es como que se puede trabajar en un lugar mucho más angosto, y donde, bueno, no sé, uno, qué es lo que conseguís, no sé, pero el presupuesto es como problematizar sobre eso, mostrarlo, no sé, trabajar sin desconocer que un límite del teatro es esa convención. Entonces, bueno, como sería como tomar ciertas ideas brechtianas y darles alguna vuelta. Y entonces, bueno, con Los Muertos, lo que decidimos es como marcar la imposibilidad de la representación, en realidad, porque está puesta en un absurdo de un solo actor que va a representar una obra con múltiples personajes, pero en realidad es como mostrar la imposibilidad de la representación de cualquier obra de teatro, ¿no? Es como trabajar sobre el supuesto de que, bueno, la representación siempre es una falacia, una falsedad y una falacia. Y con las obras, o por ejemplo cuando trabajé con la ópera, también la ópera en ese sentido me parecía como un marco tan imponente, y que la ficción está tan construida en todos los aspectos, porque ya no es solamente, además estas óperas barrocas, ya los personajes son dioses, digamos, está todo cantado, está el grado de artificialidad, que ya tampoco, no es lo mismo un personaje que quiere ser la madre, ¿no?, de cualquiera, una madre, que un personaje que ya tiene un grado de artificialidad y de construcción tan enorme, que ya no hay una posibilidad de que está haciéndose pasar por otro, ¿no? Ya se acepta o se ve muy claramente la construcción. En ese sentido, también me parece que era un camino que me interesaba, el trabajo sobre una cosa sobre algo tan armado, tan producido. Y
Y en ese sentido las propuestas que estoy trabajando ahora mezclan un poco. Por eso te decía que como lo que me volví es más ecléctica, ¿no? Como no es como ni una ficción, ni tampoco siempre un esquema de presentación, pero sí espectáculos donde se indague desde qué lugar uno puede trabajar otros ángulos de la representación, o como en Los Muertos, esto que termina mostrando que no hay representación, o esto que estoy trabajando que interviene algo más de construcción operística, o en los talleres, en el taller este que hice sobre el edificio, me gustaba mucho, bueno, eso también tenía más que ver con una presentación porque en un punto se trabajaba con las personas del edificio. Pero por otro lado era como una presentación en un formato más ahí aparece también el video, mira, me he olvidado de esto, de video instalación. Pero más como si fuese un documental, que eso también me interesó mucho. Estuve viendo, pude encontrar, por suerte, porque había encontrado algunos datos por internet y quise ver alguna producción de Chantal Akerman, que estuvo acá en el Festival de Buenos Aires. Y por suerte pude encontrar en el Malva que me permitieran acceder a Del Este. Es una producción documental que ella hace sobre campesinos del Este. Y realmente me gustó muchísimo ese documental. Digamos que son travelings y largas tomas de mucho tiempo sobre espacios, apenas a veces aparece la gente, muy sobre los rostros de la gente, y generaba una idea muy precisa, sin palabras prácticamente nada, algunas canciones de repente, pero una idea muy precisa, que daba una idea muy precisa de cómo podría ser la vida de los campesinos del Este en este momento, ¿no? Largas escenas, tal vez es una toma de una cocina, una mujer que prepara un té y lo toma, otra toma en una pieza, dos nenitas que están jugando, aparece una mujer, se sienta y quedan allí. Parecían como cuadros de ficción, como si fuesen obras, pero con los habitantes. Me gustó muchísimo, entonces hice una videoinstalación como en juego, como en diálogo, con algunas películas también de ficción por la cuestión de los planos de Bergman y de Dreyer, con esta obra del Este y con parte de tomas que habíamos hecho nosotros sobre lo que es la vida en el Lavapiés y el edificio y esos pasillos interminables y los multicolores que había en el patio y la ropa, ¿no? Y como me parece que ese video como un documental daba mucha idea de lo que pasa, así muy sintéticamente, pero bastante idea de lo que pasaba en ese barrio tan particular, además como es el Lavapiés de Madrid, y en ese edificio. Y después parte de esa instalación había escenas, algunas leídas, otras en relación a esa persona presente, y el que había escrito le hacía preguntas y él iba contestando sobre su vida. Bueno, diferentes procedimientos para atraer también la gente del Lavapiés. Y entonces, bueno, o sea, nada, me fui por las ramas, pero como para mostrarte como distintas dramaturgias que pueden o que aparecen en mí el deseo de investigarlas o de transitarlas a partir de cortar esta idea de solamente producir obras de teatro como ficciones cerradas en sí mismo y nada más. Bueno, a partir un poco de la idea que presentar algunos de los libros que más incidencia habían tenido en mi producción, yo hice una lista de algunos, otros están acá sobre la mesa. El primero, que es como imposible de no mencionar, es Las vacantes, de Eurípides. En realidad es muy mala la traducción. Yo en general prefiero basarme en esta otra, pero de la cual tengo simplemente una fotocopia. Bueno, ese libro para mí fue decisivo. A mí siempre me gustaron bastante, me interesaron las historias de los mitos. Pero de todos los mitos, digamos, ninguno me significó tanto
me hizo como, me generó tanta necesidad de transitarlo, de hacer algo teatralmente, como este de Dionisos, que nace de padre y de madre, ¿no? Como la idea del doble nacimiento, la idea de un hombre que había llevado en su muslo a su hijo durante la última parte de la gestación del embarazo, y lo había hecho nacer él de su muslo. Eso, bueno, dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que terminó generándose un poco la primera imagen de la obra Ojos de Ciervos Rumanos, donde ella nace de su padre, ¿no? Creo que en parte también se liga con muchos puntos, o sea, más allá de que en sí es como algo que fascina bastante, creo que se liga también con varias situaciones mías por las cuales ese mito me fascinó. Pero bueno, es uno de los primeros que elegiría. Después hay un libro que no lo tengo como libro, tengo simplemente la fotocopia, que es un libro de Gombrowicz. De Gombrowicz hay muchos libros que me significaron mucho leerlos, La seducción también, pero Cosmos, bueno, en realidad estoy mostrando una fotocopia. Pasa que estos libros, ahora no sé cómo será, pero en su momento eran muy difíciles conseguirlos. Entonces los que lo tenían, se los pedíamos y hacíamos estas fotocopias. Realmente la lectura igual fue de esa fotocopia. Y es muy interesante la reiteración de la aparición de bocas. Todas las imágenes remiten a bocas de animales muertos. Hay un gato que aparece colgando, un gorrión que aparece colgando, después aparece una mujer también. Hay como una serie de crímenes. Parece una novela policial, pero en definitiva tampoco se termina nunca aclarando nada, ni eso no es más que una excusa para organizar un recorrido. Pero lo que me llamaba mucho la atención es las descripciones y las imágenes que se presentaban en relación con las bocas. Y eso fue también como bastante estimulante para pensar, o como empezó a definirse por allí algunas de las imágenes que tuve con cuerpos, que tenían que ver con bocas que se asfixiaban, ¿no? Como, muy presentes las imágenes estas, que creo que empezaron desde Cosmos. Después, bueno, saqué los libros que tengo acá en la biblioteca de Dostoyevsky, obviamente que Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, y te muestro este de Los Hermanos Karamazov, y Noches Blancas, creo que son los que prefiero. Todos conocemos ya de Crimen y Castigo, pero más allá por un lado, porque esta lectura la relaciono mucho con lo que te contaba de mi abuelo, también porque este libro era el único libro que llevé a un viaje que hice con mi hijo a Cuba, que pensé que nos íbamos a pasar todo el día en la playa, y bueno, era en febrero y llovió todo el tiempo y era el único libro que teníamos, así que se lo leía a él en la habitación del hotel, no digo completo, pero bastante seguido, y terminamos así como, no nos importaba ni salir ni nada, terminábamos como alrededor de la cama leyendo el libro, totalmente conmovidos. Y después, bueno, por el trabajo que hicimos con el grupo doméstico, leyéndolo, o sea, tengo como asociado momentos muy felices de lectura de Dostoyevsky. Y las escenas que a mí más me gustan, las escenas que realmente me han generado seguramente mucho estímulo para escribir, son las que tienen que ver con situaciones de humillación y que otro está presente ante esa vergüenza. Por ejemplo, como en Noches Blancas, cuando la chica, la abuela la tiene atada con un alfiler de gancho a la pollera. Y cuando viene un pensionista del cual ella está enamorada y ella quiere esconder eso, y la abuela la manda a buscar algo y sale y se queda enganchada porque está agarrada por la alfiler de ganchos a la pollera de la abuela. Y esa escena es así como la vergüenza de ella y él que lo quiere disimular, es muy
muy terrible. Después hay también en Los Hermanos Karamazov una escena de un niño, un hijo pero chico, que le pide al padre que por favor no se deje humillar, porque en el colegio los chicos le dicen que hay otro, digamos, un poderoso de la ciudad y le está hablando mal de él y el padre no se defiende. Y el chico le pide por favor que reaccione, que lo rete a duelo, que haga algo para salvar como la imagen del padre. Y el padre le dice que sí, que lo va a hacer, y él también se convence que cuando sea grande van a hacer tal cosa. Y están haciendo un paseo y están los dos así como muy convencidos de lo que van a hacer, y de repente se miran y se sientan así en una piedra y se quedan los dos llorando, se abrazan y quedan los dos llorando, como que se dan cuenta que obviamente contra los poderosos no hay mucho que se pueda hacer. Después de Bernhard, no es este me gustó mucho porque fue el primer libro que leí de Bernhard, Relatos, pero hay un libro que es una obra de teatro, que no sé exactamente, se llama El loco y el demente, lo han hecho bastante, es una actriz, es una muy famosa cantante de ópera, un padre borracho y un médico que hace autopsias. Y yo hice un trabajo, un monólogo, juntando algunos de los textos de un relato, que son 3 relatos allí, de uno de los cuentos de ese libro, con partes de los textos, sobre todo que tenía la mujer la diva, harta ya de tener que representar siempre la misma obra y de los escenarios y de la fama y de los aplausos. Y era, bueno, como siempre es en Bernhard, ¿no? Además en sí de la construcción, de la musicalidad que tiene, que es bellísima, de una lucidez increíble. O sea, planteaba como lo absurdo de toda existencia, los trucos que uno todos los días se tiende a sí mismo para poder seguir soportando. Hablaba además especialmente del teatro como un lugar donde no hay solución para nada, digamos, donde todo es una monstruosa tensión de nervios y donde todo muere permanentemente, es efímero y hay que volver a crearlo al otro día y es extenuante y no tiene ningún sentido y no hay ningún remedio y todas cosas por el estilo terriblemente lúcidas y en las cuales, bueno, nada, no hay mucha salida, pero son como textos maravillosos. Un texto con los que hice, el primer trabajo que hice con Pompeyo Audibert era sobre una poesía de Rimbaud. Las Vírgenes Locas se llamaba, y bueno, me gusta mucho Rimbaud y también, no la tengo acá, pero una obra de Brecht que me gusta mucho, la primera obra que escribe Brecht, que es Val, porque tiene precisamente muchas cosas del expresionismo, románticas, y con mujeres que se ahogan en los arroyos, un hombre muy joven y borracho, y una mujer muy bella que termina ahogándose. Y había, a ver si recuerdo, acá si lo tengo marcado rápidamente, Desvaríos se llama, las Vírgenes Locas. Unas partes hermosas que decían, por ejemplo, soy de una raza lejana, mis padres eran escandinavos, se rompían las costillas, bebían su sangre, yo me haré cortes por todo el cuerpo, me tatuaré, quiero convertirme en algo horrible, como un mogol, verás, aullaré por las calles. Hay momentos en que olvido la compasión en la que he caído, él me hará fuerte. Esta parte me encanta. Viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos sobre las losas de ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas, donde me despertaré, bueno, sí, digamos como esos propósitos bastante inservibles, pero en los cuales uno a veces cree que va a suceder, ¿no? Esto de, bueno, va a estar todo bien, despertaremos en ciudades desconocidas, ese tipo de poesía me atrae mucho. Después, bueno, de Clarice Lispector, La pasión según G.H., en parte este libro lo leí no hace mucho, hace 2 años más o menos, y
me gustó muchísimo. Es una especie de metamorfosis de Kafka, pero del mundo femenino. Ella se encuentra a la noche en la pieza del fondo, una especie de lavadero con una cucaracha, y a partir de ahí es como todo el tiempo donde ella se va convirtiendo en esa cucaracha, pero añora ser esa cucaracha porque la cucaracha tiene algo de sobrevivencia, algo de ser puro instinto, donde no se tiene que poner a pensar, digamos, donde podría abandonar, ser nada más que instinto, ser nada más que irracionalidad, donde podría abandonar toda esa máquina de pensar, y se va como convirtiendo en esa instancia superior para ella, que sería como únicamente conservar la vitalidad y el deseo de vivir, y se va muriendo, y la cucaracha también, al final no es absolutamente claro, pero algo así como trasladando al ser de la cucaracha. Y en algún punto tenía que ver con ciertas ideas o reflexiones, algunas imágenes también, que yo estaba trabajando para la obra esta de La larga noche de insomnio, y entonces la obra también empieza con la muerte de una cucaracha y termina cuando termina la cucaracha. Digamos que también eso da lugar a la extensión del tiempo, porque al menos en mi experiencia, en mi casa, por ello mato una cucaracha a la noche y, digamos, salvo que la extermine muy furiosamente, la cucaracha sigue como moviendo sus patas o dando alguna señal de vida, que sea así también muy instintiva, por muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, es una cucaracha que agoniza durante todo el tiempo que dura esta obra y el insomnio. Después, bueno, esto sí ha sido una incorporación de la ¿ves? Pasolini, las tragedias de Pasolini. O sea, Pasolini, yo había leído muchas de sus poesías y algunas películas, pero no conocía estas 5 tragedias, que acá tengo algunas más, creo, que escribe por una úlcera, una gastritis en un mes. Pila de Calderón, hay otras más, Orgía. Bueno, ahí me fascinó toda su tesis, y por la cual escribe estos libros, es hablar del teatro de la palabra, crear un teatro de la palabra. Y me fascinó eso, la posibilidad de la palabra de generar realidad. Como que uno lo lee, es una poesía, no necesita los cuerpos, no necesita realmente, al contrario, parecería casi como un exceso que existiera el cuerpo. Las imágenes son siempre muy crudas, de una enorme crueldad, y a su vez atravesadas por un enorme poder de la poesía, y eso hace que las palabras en sí tengan como el nivel o el peso de una imagen, ¿no? Y de un cuerpo. Me atrajeron mucho esas tragedias. Después tengo algunos libros que... bueno, Berger G. también fue como la primera obra que leí de Berger, y me gustó muchísimo algo que en este momento es muy común, pero que para mí en el momento que leí esto no lo era, que es como el cruce de lenguajes, los fragmentos donde hay cosas autobiográficas, parte de las novelas, más la ficción avanza a través de ensayos sobre la sexualidad en general en este caso, hay dibujos, digamos, como toda esta manera de construir de procedimientos cruzados, ya no de novela en continuo. Y después también busqué algunos textos más de reflexión, La queda en el tiempo de Cioran, Baudrillard, Lo obvio y lo obtuso de Barthes. También acá no lo tengo, pero un libro de diálogos de Deleuze. Acá hay un libro que es muy conocido de Jean Cot también. Bueno, estos libros me interesaron, pero para mí también a veces la filosofía es como poesía, ¿no? Más allá de la instancia en que uno puede leerlos y que pueda entrar o no en el nivel de pensamiento o en la profundidad del pensamiento de la filosofía, me gustan en el sentido casi que hasta las palabras que usan son imágenes, ¿no? Baudrillard habla mucho de la transparencia, de lo visible, de no visible, bueno, ni hablar toda la hierba y los rizomas y las cuestiones que aparecen en Deleuze.
Lo de Barthes es muy interesante también en relación a marcar la instancia del obtuso, ¿no? La instancia del, a lo mejor la significación de un personaje está en cómo mueve la boca, digamos, cómo un gesto muy periférico puede generar el sentido total de la obra. Y hablaba como de cómo tenía la gorra colocada la mujer en el acorazado Potemkin, por ejemplo. O sea, un detalle de un cuadro pictórico, cómo el sentido rebota y se refleja en ese lugar. Eso me pareció muy interesante y muy valioso para construir. La lectura es de un fragmento de una obra, Patos Hembras. Bueno, voy a leer un fragmento que es parte de uno de los relatos. Son didascalias con relatos de los personajes. Este es uno de los relatos de uno de los personajes, que es la mujer madre del cuello como mordido. Los otros personajes son el padre, el hijo y la mujer gorda de las piernas con grietas. Entonces, dice, la mujer madre del cuello como mordido piensa en silencio. Antes, lo que ya sabemos todos. Vos, Avesota, fuiste la primera. Vos, Avesota, fuiste la primera en arrodillarte a la tierra, y de allí te despegamos muerta. Muerta te despegamos, mujer. Ahora tu hijo, el padre, no quita los ojos al criadero. Dice, siempre de chico agacharse y tirar la cabeza para atrás y mirar alto el cielo como una catedral. Y dice que vos, Avesota, vos, su madre, mujer, vos, Avesota, decías, para que te quede claro, tu pequeñez quede claro, y así todos los días, tu pequeñez quede claro, así todos los días. Él agachado, mirando el cielo, vos, Avesota, la mano fuerte en la nuca de tu hijo, no soltarlo, el pelo de él siempre para atrás, no soltarlo, así, cada tarde, en el criadero, mirar el cielo y sentir la pequeñez, claro.